Namah Shivaya, buenos días. Comenzamos leyendo La ciencia de la meditación de Sara Idarian, capítulo 12, la palabra sagrada, parte 2. En las reglas de Manu leemos: el devoto, al principio y al fin de una lección sobre el Veda, deberá pronunciar siempre la palabra Om, pues a no ser que preceda el Om, lo aprendido se le escapará, y a no ser que siga, nada se detendrá largo tiempo. En realidad, el blanco y la flecha son lo mismo. Representan los dos estados del yo. El blanco es el aspecto incambiable del yo. La flecha es el aspecto cambiable del yo, o el reflejo. El hijo pródigo que se marchó de la conciencia de su padre y se convirtió en un pobre paria hasta que regresó el padre y le besó, como una flecha vuelve al blanco, y se convirtió en uno con él mismo. La misma idea se expresa en el mantra Om Mani Padme Hum, que significa Om, la joya en el loto, o oh Dios dentro de mí. La joya en el loto es el Om, que es el yo y la flecha. La meditación es una técnica de autodesarrollo. Los grandes sabios de todos los siglos nos aconsejaron entonar el Om como uno de los más importantes auxilios del proceso de autodesarrollo. En este proceso, el reflejo, lo manifestado, se libera y la realidad, lo inmanifestado, lo amorfo, se realiza. Hermes dijo: como es arriba, así es abajo. El hombre es el microcosmos que refleja al macrocosmos en su ser. En la literatura esotérica se nos dice que nuestro logos solar entonó la palabra sagrada para crear este sistema solar. La entonó en 7 grandes alientos, en 7 notas, y los 7 planos en total entraron en la existencia. Tal fue el proceso de la involución. Lo mismo ocurrió con la mónada. Entonó la palabra séptuple y empezó su encarnación, hasta que alcanzó al plano más denso. Esta fue la nota de la creación y la encarnación, el proceso de la expiración. Cuando el hombre empieza el sendero de la evolución consciente, volverá a su fuente, a la mónada, y será él mismo, y esto se cumplirá averiguando la nota real de la mónada y aspirándola. Esto se logrará mediante el uso de la palabra sagrada de 2 modos. Primero, para destruir y disipar los obstáculos e impedimentos, y segundo, para construir puentes y fundirse con la fuente, con el yo, de modo que la mónada regrese a su propio estado del ser con todas sus experiencias en el mundo manifestado. Aconséjase al estudiante entonar la palabra sagrada y encontrar gradualmente su nota real. Entonces, a través de la resonancia, inundar la naturaleza inferior con la energía del yo y sublimarla hasta su grado más alto. Este es un gran proceso de adaptación en el que todas las vidas dentro de los vehículos aprenden gradualmente a responder a la música del yo. Adaptan su movimiento y su rotación al ritmo de la música, hasta que pueden expresar la música completa y perfectamente a través de todas sus expresiones y movimientos. Este es el gran proceso de adaptación a la nota interior y el gran proceso de transmutación y transfiguración. En realidad, el yo caído busca la nota perdida, el sí mismo, el Om, el blanco. La flecha vuelve al blanco y se vuelve una sola con él. El maestro tibetano dice:
La palabra una y triple tiene 7 claves, y estas 7 claves tienen sus propios subtonos. A través de los siglos, el aspirante busca su palabra perdida, usando varias claves y subtonos, hasta que eventualmente, en el sendero del discipulado y la iniciación, aprende a entonar correctamente la palabra según su lugar y propósito y el nivel de su ser. El maestro tibetano divide la palabra en 3 partes: Aum, Om, sonido. Cada uno de estos tiene sus propias claves y subtonos. El Aum se usa en las iglesias cristianas como Amén. Algunas autoridades piensan que es una forma alargada del sánscrito Evam, que significa así o así sea. El Aum es la palabra de la involución o de la materialización u objetivación. Es una palabra séptuple y cuando pasa a través de la sustancia crea los 7 estados de conciencia o 7 planos y las formas de la vida. En el Mandukya Upanishad leemos: Aum, la palabra, es todo esto. Todo lo que es pasado, presente y futuro es verdaderamente Aum. Es la palabra hecha carne, y esto se refiere al yo que está caído en Maya, en el hechizo, en la ilusión, como el hijo pródigo, y está allí hechizado en el estado más bajo de la conciencia y la materialización. Del mismo modo, es el universo manifiesto en su totalidad, el plano físico cósmico. Om es la nota de la liberación de la prisión de las formas, del maya, de los hechizos e ilusiones. Es solo en el reino humano que la palabra Om se siente y eventualmente se oye. La personalidad y el alma empiezan a fundirse entre sí y el hombre trabaja bajo la guía consciente del alma. El sonido es la comunicación directa del yo y del yo mayor con el peregrino transfigurado. Se nos dice que solo los iniciados del 3er grado pueden oírlo, entenderlo y responderlo. El sonido se llama también la voz del silencio o la voz del sonido espiritual. El sonido es la voluntad, el propósito y aspecto vital del lobo solar. En la vida de un discípulo es el Aum el que hace que su conciencia se esparza en todos los niveles de la personalidad y llegue a cada átomo con la electricidad de la vida y la luz, para establecer allí minúsculos centros de sensibilidad. Cuando está hecho el trabajo del Aum, entonces, a través de la entonación del Om, el alma en los 3 mundos de la personalidad se enfoca en los 3 mundos inferiores. A través del sonido, el alma se libera del plano mental y se enfoca en el nivel intuitivo, y eventualmente el templo de Salomón, el cuerpo causal, es destruido y el ángel solar puesto en libertad. En realidad, la O es el espíritu y la M es el reflejo, el jiva o el alma humana. Aconséjase al estudiante que entone solemnemente la palabra Om con gran éxtasis y concentración. A través de esa entonación y a través de ese contacto con la vida que está detrás de ella, se logra la liberación. El Shiva es elevado a los niveles superiores de la conciencia y entra en la esfera de la tríada espiritual cuando el estudiante entona el Om. En este uso de la palabra obsérvanse 3 procesos. A. Los 3 vehículos de la personalidad
entran en una paz profunda. B. Los vehículos físicos, emocional y mental se lavan de muchas formas de pensamientos gastadas, de hechizos y congestiones de energía. C. El alma humana despierta y se polariza hacia su fuente a través del ángel solar. Om Namah Shivaya.